Expuesto el secreto de su amante, lo que su esposa hizo dejó a 100 personas inmóviles de emoción. La calidez del sol abrazaba el barrio humilde de Guadalajara, donde el eco de risas infantiles se entrelazaba con el murmullo de los vecinos. Javier, un carpintero de 35 años, tejía con sus manos la historia de su vida entre tablas de madera. Su noble rostro, cansado por las jornadas interminables, pero lleno de determinación, reflejaba el amor por su esposa Ana y sus 2 pequeños hijos. Ellos eran su motor, su todo. Pero un día, lo que parecía un hogar cálido se desplomó como un castillo de cartas. Todo comenzó con un susurro, un rumor que atravesó las aceras del barrio. La noticia de que su mejor amigo, Miguel, estaba involucrado en una relación secreta con Ana estalló como un trueno en el cielo claro. Javier sintió que el aire se volvía denso, pesado. La traición era un rayo que atravesó su corazón, llenándolo de dolor y confusión. Los rostros de los vecinos, antes amigables, ahora se tornaron en expresiones de asombro y simpatía, ávidos por entender el escándalo que sacudía su comunidad. La tarde siguiente, Javier reunió fuerzas y a su familia. El sonido de las risas de sus hijos quedó ahogado por el tumulto interno que lo devoraba. Ana, con lágrimas en los ojos, confesó que su aventura no nació del desprecio, sino de la soledad que la consumía. Javier escuchó, su corazón se endureció, pero al mismo tiempo sintió un destello de comprensión. Era posible que su amada, la mujer que siempre había sido su refugio, había estado luchando contra monstruos invisibles que él no había visto. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el corazón pesado, Javier tomó la decisión de organizar una reunión en la vieja cancha del barrio, un lugar donde la comunidad se unía en risas y bailes. Quería enfrentar a Miguel, quería desterrar la sombra que había caído sobre su hogar. El día de la reunión, sus pasos resonaban firmes, pero su corazón latía con incertidumbre. Las miradas curioseaban. Las bocinas se apagaron cuando Javier se puso de pie, la tensión crecía como una marea. Cuando Miguel llegó, Javier sintió que todos los ojos se volvían hacia él. En ese instante, una mirada cargada de dolor y determinación se cruzó entre ellos. Javier habló. Desnudó su alma, sincerándose sobre el amor que aún guardaba por Ana, a pesar de la traición. Pero también reveló la verdad oculta. Miguel había manipulado a Ana, alimentando su soledad hasta convertirla en un torrente emocional. Murmullos recorrieron la multitud, y un silencio helado envolvió el lugar. Las emociones brotaron. ¿Cómo se podían equilibrar el dolor y el deseo de justicia? Javier miró a su alrededor y vio la confusión y la empatía reflejadas en los rostros de sus vecinos. Todo parecía frágil, y mientras las lágrimas rodaban, Javier sintió que la historia de su vida estaba a punto de reescribirse. Las preguntas aún flotaban en el aire. ¿Podría reconstruir su hogar? ¿El perdón estaba a su alcance? Esa noche, el futuro era incierto, pero el deseo de sanar también se podía sentir. La historia apenas comenzaba, y Javier, con el corazón abierto, estaba decidido a no rendirse. La noche cayó lentamente sobre Guadalajara, sumiendo al barrio en una penumbra suave, mientras la luna lanzaba destellos plateados sobre las calles empedradas. Javier se encontraba en casa, las manos temblorosas y el corazón desbordante de emociones encontradas. El dolor de la traición aún se grababa en su pecho, pero también había una chispa de esperanza. Quizá el camino hacia la reconciliación no era tan imposible después de todo. Ana estaba en la cocina, sus ojos perdidos en las burbujas que brotaban de una olla. Javier podía escuchar los recuerdos flotando en el aire, risas compartidas, promesas susurradas en noches llenas de estrellas. Se acercó a ella, la mirada cargada de preguntas. ¿Qué sería de ellos ahora? ¿Podrían sacar a flote su amor de entre los escombros de la traición? Javier. Murmuró Ana, su voz un hilo de penumbra. Lo siento tanto,
Él sintió un nudo en el estómago, una combinación de ira y desgana, pero también de compasión. Ana, ¿cómo pudiste? ¿No te dabas cuenta de que te necesitaba? ¿De qué necesitabas hablar conmigo antes de dejarte llevar por él? Se quedaron en silencio, la tensión llenando el espacio entre ellos como una especie de sombra. Ana se giró, enfrentándose al dolor que había causado. Me sentía sola. Te veía trabajando y las kicks. Pero nunca quise que esto sucediera. Creí que Miguel podía ser lo que yo necesitaba, confesó, las lágrimas surgiendo y cayendo como perlas brillantes. Javier sintió que el corazón se le rompía de nuevo. ¿Pero no piensas en lo que destruiste? No solo la confianza, Ana. Es como si hubieras soplado sobre las cenizas de nuestro amor y lo hubieras hecho cenizas de nuevo. Ana se acercó, buscando su mano, pero él se hizo a un lado. No estoy seguro si quiero tocar eso ahora. Necesito un tiempo, un espacio. No sé si puedo perdonarte tan pronto, dijo, sintiendo un frío que le helaba la sangre. Sin embargo, en su interior nacía una pregunta: ¿podría alguna vez volver a sentir lo que solían sentir? Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones. Javier dejó de ir a la cancha, se enfocó en su taller, creando piezas hermosas de madera que no hacían más que reflejar el caos de su interior. Las risas de sus hijos ya no eran suficientes para ahogar la tristeza que lo atormentaba. Una noche, mientras trabajaba con una madera especialmente dura que le recuerda a su abuela, se le ocurrió una idea. Decidió construir un mueble especial para el hogar. Algo que pudiera simbolizar la reconstrucción, no solo de su casa, sino también de su familia. Quizás al hacerlo, podría descubrir el camino hacia la sanación. Ana, viendo el esfuerzo de Javier, comenzó a ayudarlo en secreto. Ella pintaba, organizaba materiales y le dejaba notas de apoyo. Sin embargo, aún guardaba su propio dolor y arrepentimiento. La distancia entre ellos era como un río caudaloso, y ella no sabía cómo cruzarlo. En una de esas noches, mientras Javier trabajaba, un grito rompió el silencio. Alguien estaba fuera, en el callejón. Cuando se asomó, se dio cuenta de que Miguel estaba de pie en la penumbra, su rostro mezcla de vergüenza y desafío. Javier, necesitamos hablar, ahora, dijo, y la tensión en el aire se volvió palpable. La apariencia de Miguel lo hizo retroceder en el tiempo, reviviendo viejos sentimientos de traición, ira y quizás, curiosidad. ¿Qué podría decir Miguel en ese momento que cambiaría las cosas? Javier se sintió atrapado. Era el momento de decidir. La emoción que había mantenido reprimida comenzó a inquietar su ser. ¿Quién era realmente Miguel en su vida ahora? ¿Podría aceptar hablar con él? Con el corazón agitado, pensó que esta conversación podría marcar el destino de su familia para siempre. La noche se tornó oscura. Y el futuro, incierto. ¿Se atrevería a descubrir lo que Miguel tenía que decir? Javier sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Ni siquiera había considerado la posibilidad de que Miguel apareciera, y menos en ese instante. Las manos de Javier se apretaron en un puño. Recordaba la traición, el dolor desgarrador que lo había sumido en un mar de desconfianza y sufrimiento. Pero la insistencia en la voz de Miguel, su necesidad de hablar, provocó una mezcla de curiosidad y enfado. Debía elegir, y rápido. La ira crecía en su interior como una tormenta lista para estallar. Al mismo tiempo, sentía un hilo de esperanza. Tal vez Miguel tenía explicaciones, tal vez había algo más que contar. Sin embargo, el eco de las palabras de Ana resonaba en su mente. No podía perdonar tan fácilmente. Se acercó lentamente a la puerta y la abrió de golpe. Poder ver a Miguel directamente al rostro lo hizo dudar. El hombre en la oscuridad se veía más vulnerable de lo que recordaba. Javier, repitió, esta vez más suave, de verdad necesitamos hablar. ¿Por qué estás aquí, Miguel? ¿Qué deseas decirme que no sepas que yo ya sé? Tantas emociones acumuladas se reflejaban en su tono. La conciencia de que su vida, su mundo, había sido profundamente alterada lo hizo sentir impotente. Miguel, con la cabeza agachada, respiró profundamente. Sé que he hecho cosas terribles y no hay excusas. Pero Ana. Ana no es solo una mujer para mí. Estábamos perdidos. Ella me dijo cosas que nunca debió.
Y creí que, tal vez, podría ayudarla de alguna forma. La mirada de Miguel se levantó, buscando la comprensión que ya sabía que no sería fácil encontrar. Te juro que quise lo mejor para ambos. Las palabras de Miguel parecían disparos en su pecho. Javier hizo una pausa, dejando que la furia que sentía superara la confusión momentánea. ¿Y qué hay de eso de mi familia, de mis hijos? ¿Acaso pensaste en ellos cuando te dejaste llevar por tus deseos? La rabia lo envolvía, transformándose en un torrente de emociones complicadas. Él era el que tenía el corazón roto, frente a él, Miguel mantenía la mirada firme. Lo entiendo. Lo sé. Solo quiero que sepas que Ana y yo solo compartimos momentos. Nunca pretendí robarla o hacerle daño. Estoy aquí para asumir la responsabilidad de lo que pasó, dijo. Javier sintió que el mundo que lo rodeaba se desvanecía lentamente. La confusión reinaba en su mente. En ese instante, el pasado y el presente danzaban en la penumbra de su casa. Recordó las risas de sus hijos, los proyectos compartidos, los sueños que parecían tan lejanos. Enfrentarse a Miguel era como abrir una herida que aún no había sanado. No quiero que nada de esto esté en mi casa, murmuró, la voz quebrada. No quiero verte más. Te lo advierto. La puerta se cerró con un golpe y un eco resonó en su mente. Respirando profundamente, Javier se apoyó en la pared, sintiéndose abatido. Aún así, sabía que no podía permanecer ahí, atrapado en medio de la tormenta. Su corazón latía con fuerza, recordándole que, aunque la traición había destrozado mucho, había un camino hacia la sanación si así lo decidía. Cruzando el umbral de la puerta, vio a Ana, quien se había mantenido alejada, con los ojos llenos de preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó, aprehensiva, acercándose. La angustia en su voz era palpable. Es sobre Miguel, y lo que él dijo, comenzó Javier, sintiendo cómo las palabras se atoraban en su garganta. Ana lo miró, su expresión revelando un mar de emociones, miedo, esperanza, inseguridad. Las palabras comenzaron a fluir como un torrente incontrolable. Ana, necesitamos hablar. Esto no se trata solo de nosotros, sino también de nuestros hijos. La atmósfera se tornó pesada, cargando una inquietante incertidumbre. Javier instantáneamente se dio cuenta de que iba a enfrentarse a lo que significaba realmente tomar la decisión en conjunto. La noche apenas comenzaba, y el futuro aún estaba escrito con incógnitas. Pero también hay algo más que no sabes, agregó, preparándose para desgarrar la cortina de secretos que había ocultado Miguel. Un nuevo giro en la historia se tejía en el aire, y el miedo y la curiosidad encendían la necesidad de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar la verdad. ¿Qué más revelaría Miguel en su búsqueda de redención? Javier sintió como el peso de sus palabras caía sobre él como una losa. La tensión entre él y Ana se palpaba en el aire, tan densa que parecía dificultar la respiración. Ella lo miraba, sus ojos llenos de preguntas, de angustia y de una fe que comenzaba a desmoronarse. ¿Qué más puede ser, Javier? Dímelo, insistió Ana, su voz temblando. Era un sonido que él reconocía, un eco de desesperación que había oído tantas veces antes, pero esta vez era diferente. Esta vez estaba cargado de recuerdos de promesas hechas y sueños compartidos. Javier respiró hondo, esforzándose por mantener la calma cuando su corazón latía desbocado. Miguel él dice que Ana y él solo compartieron momentos. Pero, hay algo más en su historia, algo que no puedo dejar pasar por alto. La vergüenza y el dolor lo atenazaban mientras intentaba, en medio del caos emocional, ser un hombre justo. Él cree que tenía buenas intenciones, pero, pienso que eso es solo un intento de justificar lo injustificable. ¿Quieres decir que hay más entre ellos?, preguntó Ana, con la voz apenas un susurro. La sombra de la traición bailaba en su mirada, lo que le daba una profundidad de dolor que le partía el alma. Sí, respondió Javier con firmeza, a pesar del nudo en su estómago. Miguel vino aquí no solo para hablar de su arrepentimiento, sino para decirme que Ana necesitaba ayuda, que él quiso ser esa ayuda. El mundo de Ana pareció tambalearse. ¿Y por qué no me has dicho esto antes? No lo sabía hasta que él lo mencionó. Quería protegerte, proteger nuestra familia, pero ahora, al oírlo,
no sé si debo confiar en que esto no fue más que un juego para él. La amargura en su voz era palpable y dejó una sensación de vacío entre ambos. Ana se apartó un paso, como si las palabras de Javier tuvieran el poder de distanciarla, de abrir una brecha insalvable entre ellos. ¿Y si hay algo más que tú no sabes? ¿Algo que Miguel me haya ocultado? La angustia le hizo temblar el labio. No lo sé, admitió Javier con sinceridad, sintiéndose impotente ante la incertidumbre que surcaba el aire. Pero no puedo quedarme tranquilo. Necesitamos saber la verdad. El silencio se instaló entre ellos, pesado y difícil de soportar. Javier sintió el deseo de abrazarla, de consolarla, pero un abismo de traición y desconfianza se interponía. Era como intentar tocar el fuego, sabiendo que solo lo quemaría. ¿Y si la verdad es peor de lo que pensamos? Sugirió Ana, su voz recuperando un poco de fuerza. ¿Qué pasaría si al final, no somos lo que creemos ser? Este secreto, esa conexión con Miguel tal vez se nos ha escapado entre los dedos. No quiero que nuestra historia termine así, murmuró Javier, su corazón doliendo con la idea de perderla. Lucharemos por nuestra familia, por nuestros hijos. Pero para ello, debemos enfrentar esto juntos. Ana lo miró, la confusión y el miedo todavía brillando en sus ojos, pero había una chispa de determinación en medio de todo. ¿Y si Miguel no se detiene aquí? Si quiere seguir desgastando nuestras vidas, ¿qué haremos entonces? Esa es una pregunta que necesitamos responder, dijo Javier, asintiendo. Tenemos que encontrarlo, hablar con él y si es necesario, desentrañar todo lo que ocurrió, por doloroso que sea. No podemos permitir que la duda nos consuma. Justo en ese momento, un ligero sonido proveniente de la puerta les hizo mirar, era un mensaje. Un aviso de texto en el teléfono de Javier. Él lo abrió instintivamente, y lo que vio le hizo el estómago un nudo. El mensaje es de Miguel, dijo, sintiendo que el mundo a su alrededor se paralizaba. Necesita hablar con nosotros. Los ojos de Ana se abrieron en un reflejo de sorpresa e inquietud. ¿Qué quiere decir con esto? Preguntó, con la voz apenas audible. Solo hay una manera de saberlo, respondió Javier, su determinación creciendo como fuego en su pecho. Había llegado el momento de desvelar todos los secretos, de enfrentar las sombras de su relación. Y aunque el camino prometía ser doloroso, sabía que era la única opción que les quedaba. Ambos sabían que el futuro que habían imaginado colgaba de un hilo. Ahora, solo el tiempo diría si podrían encontrar la fortaleza para resistir la tormenta que se avecinaba. El eco del mensaje resonaba en sus corazones. ¿Qué otras verdades les esperaba en el camino? La luz del sol se filtraba a través de las persianas, creando patrones en el suelo de la habitación. Era un nuevo día, pero el aire seguía impregnado de la tensión de la noche anterior. Javier y Ana se encontraban en la cocina, el silencio entre ellos como un mar de incertidumbre. Una taza de café humeante temblaba en las manos de Javier, y su mirada se perdía en el vapor que ascendía. Ana, en cambio, se movía inquieta, tratando de contener su angustia mientras organizaba los utensilios en la mesa. «¿Y si Miguel tiene la respuesta que buscamos?», murmuró Ana, los ojos enrojecidos por el desvelo y la preocupación. Su voz, a pesar de ser suave, traía consigo un peso que amenazaba con derribar cualquier resquicio de calma entre ellos. «Espero que sí», respondió Javier, aunque en su interior resquebrajaban las dudas. «Pero también temo que solo complique más las cosas». Ana cerró los ojos por un instante, tratando de encontrar un poco de paz en medio del caos. Su mente se llenaba de imágenes, la risa de sus hijos, las noches en familia, los sueños forjados juntos. Todo eso ahora se sentía al borde del abismo. «No sé si estoy lista para escuchar lo que tenga que decir», confesó, notando cómo sus manos temblaban. Lo se replicó Javier mientras se acercaba a ella, colocando una mano en su hombro. «Pero no podemos permitir que la inseguridad tome el control. La verdad es la única forma de sanar». Ana lo miró con la vulnerabilidad a flor de piel. Por un momento, sus corazones latían al unísono, sintiendo la conexión que todavía mantenían, aunque tambaleante. «¿Y si después de todo esto, no hay vuelta atrás?», preguntó con un hilo de voz. «Entonces, enfrentaremos ese camino juntos», afirmó Javier, tomando aire, intentando parecer fuerte. «Pero hoy,
tenemos que reunirnos con Miguel. Eso es lo único que importa ahora. Se miraron a los ojos, y aunque el miedo seguía en sus miradas, había una chispa de esperanza al darse cuenta de que no estaban solos en esta batalla. Pasaron las horas mientras Javier y Ana se preparaban para el encuentro. El tráfico en la ciudad parecía más pesado que de costumbre, cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. En la mente de Javier, las palabras de Miguel resonaban como un eco, y le daba vueltas la idea de lo que realmente podía revelar. Finalmente, llegaron a la cafetería donde acordaron encontrarse. El lugar, aunque familiar, se sentía extraño hoy. Una nube de tensión envolvía el ambiente. Ana estaba nerviosa, girando la pulsera en su muñeca repetidamente, mientras Javier observaba todos los rostros a su alrededor, buscando con la mirada a Miguel. De repente, la puerta se abrió, y una figura conocida apareció. Miguel, con su habitual andar seguro, se acercó a la mesa. Era como si la luz del verano atenuara su presencia ante la tormenta que estaba por desatarse. Gracias por venir, dijo Miguel, su tono era serio, pero había algo en sus ojos que delataba un trasfondo emocional más profundo. Lo que tengas que decir es importante, dijo Javier sin preámbulos, queriendo ir al grano. No tenemos tiempo que perder. Miguel tragó saliva y asintió, intentando encontrar las palabras correctas. Sé que esto no es fácil, su voz vacilaba, y Javier contuvo la respiración. Digas lo que digas, estamos listos, insistió Ana, la determinación brotando entre su angustia. Lo que tengo que compartir cambiará todo lo que ustedes creen saber, comenzó Miguel. Pero justo en ese instante, el sonido del teléfono de Javier interrumpió la tensa atmósfera. Una notificación apareció en la pantalla. Era un mensaje de texto de su hermano, y su corazón se detuvo al leer unas pocas palabras. Javier, no puedes confiar en Miguel. El aire se volvió más denso, algo oscuro comenzaba a expandirse dentro de él. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso había más secretos que desvelar? La inquietud creció y todos los ojos se volvieron hacia Javier, esperando su reacción. Sentía que el mundo en ese mismo instante empezaba a desmoronarse. ¿Qué significa esto?, preguntó, temblando, mientras buscaba la verdad en el rostro de su hermano amigo. El silencio entre ellos era como un grito ensordecedor. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que vendría? La revelación estaba a punto de romperse, y el futuro se tiñó de colores inciertos, dejando a todos atrapados en el abismo de la revelación. ¿Que otros secretos saldrían a la luz? El aire quedó contenido en la mesa, cada segundo se volvía un eco de incertidumbre. Javier sintió cómo su pecho se apretaba mientras su mente corría en mil direcciones. La profunda mirada de Miguel se volvía cada vez más borrosa, como si en lugar de un amigo, frente a él estuviera un enigma lleno de oscuridad. ¿Qué sucede, Javier?, preguntó Miguel, anticipando la tormenta de emociones en su amigo. Las palabras brotaron como un torrente. Acabo de recibir un mensaje de mi hermano. Dice que no puedo confiar en ti. La voz de Javier tembló, pero la verdad debía salir, aun a riesgo de romper la amistad. Miguel se quedó paralizado, y por un momento, el mundo se detuvo. Ana observaba, el latido de su corazón resonando en su pecho. ¿Qué? ¿Por qué diría eso? Miguel negó con la cabeza, su expresión era de confusión y preocupación. No lo sé, pero tengo que entenderlo todo. Miguel, ¿qué está pasando?, exigió Javier, exigiendo la respuesta que no estaba seguro de querer oír. No puedo, comenzó Miguel, mirando el suelo, como si la confesión lo hiriera, no puedo contarte todo. Pero la razón del mensaje está relacionada con algo que ocurrió hace tiempo. Su voz se quebró, empapada de añoranza y tensión, el tiempo parecía extenderse como un chicle. Ana entrecerró los ojos, notando que la atmósfera se tornaba pesada. ¿Es esto sobre tu relación con mi hermana? Las palabras de Ana eran como un estallido en el silencio, un despertar a una realidad que hasta entonces había permanecido oculta. Miguel levantó la mirada, la culpa en sus ojos era evidente. Sí, pero no como tú piensas. Mi relación con ella fue un error, pero también fue algo más complejo. No puedo poner en riesgo lo que hemos construido, exclamó, su voz intensa, llenando la cuestión del pasado con un peso palpable. Javier se sintió traicionado,
una mezcla de furia y dolor cobrando vida en su interior. ¿Por qué escondiste esto? ¿Acaso pensaste que sería más fácil mantenernos en la ignorancia? Por un instante, todos quedaron atrapados en la vorágine emocional del momento. Nadie se movió. Nadie respiró. Miguel respiró hondo, como si intentara reunir las palabras que cambiarían el rumbo. Porque sé que después de esto, ya nada será igual. Y a veces, el silencio es una forma de proteger, respondió, su mirada fija en Javier. ¿Proteger de qué, Miguel? Ana interrumpió, su voz ahora firme. ¿Protegernos de la verdad? Solo la verdad puede liberarnos de las sombras. No podemos seguir viviendo con secretos. La tensión era palpable. Javier se sintió desbordado. Deseaba creer que sus amistades eran más fuertes que la traición, pero el vacío se hacía cada vez más grande. ¿Qué quieres decir con ya nada será igual? Miguel empujó hacia adelante, su rostro tenso. Porque lo que estoy a punto de revelar no solo te afectará a ti y a Ana, hay más personas involucradas, y puede que nunca vuelvas a ver la vida de la misma manera. Todo lo que creías saber está por cambiar. El corazón de Ana se aferró a esa declaración, temiendo lo que estaba por venir. ¿Hay algo más que deberíamos saber? Miguel, si hay más secretos no tengo otra opción, añadió Miguel, mirando a Javier con seriedad. El pasado regresa para reclamarnos y tú no puedes escapar de él. Las decisiones que tomamos no solo nos afectan a nosotros. No en este caso. Javier sintió el viento helado que soplaba a través de su mente, como si traía presagios de tormenta. ¿Y qué se supone que haremos con esto? ¿Qué quieres que hagamos? Preguntó, ahora con el tono desgastado de un hombre al borde del abismo. La mirada de Miguel se tornó más intensa, y con voz casi en susurro, agregó, todo depende de cuán fuerte deseen enfrentar la verdad. La única forma de salir de este enredo es enfrentarlo, y hay alguien más que sabe lo que pasó. Ana palpitó, su voz apretada. ¿Quién es? El ambiente se tornó pesado. Miguel cerró los ojos y exhaló, el peso de las palabras que aún no había dicho colgando sobre ellos. Mi madre. Necesitamos hablar con ella. El aire se cortó y la incertidumbre se convirtió en un caos incontrolable. La única pregunta que resonó en sus mentes, ¿estaban preparados para enfrentar todo lo que eso significaba? Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación de Miguel era un zumbido ensordecedor, como si un trueno hubiese impactado directamente en su corazón. Tu madre, repitió, tratando de asimilar la información. Ana, a su lado, parecía hacer un esfuerzo sobrehumano por mantenerse consciente. Miguel asintió, su rostro sombrío. Si ella sabe más de lo que crees. Fue parte de todo esto. A veces, las historias no terminan como uno espera. No puedo creerlo, murmuró Ana, llevándose la mano a la boca, tratando de contener el torrente de emociones. ¿Por qué no hemos hablado de esto antes? La ira y el desasosiego se reflejaban en su mirada. Porque a veces, el dolor se enreda mucho más de lo que imaginamos, contestó Miguel, su voz apenas un susurro. Te prometo que hay razones más profundas de las que imaginas. Javier, entre la confusión y el miedo, levantó la voz. ¿Qué nos vas a decir? Si realmente quieres que enfrentemos esto, tienes que hablar con claridad. No voy a ir a ver a tu madre a ciegas. Miguel se llevó la mano al cabello, descompuesto. Es que hay cosas que no puedo, que no sé cómo explicarte. Amé a tu hermana de una forma que no comprendí, pero todo eso se acabó. Ahora, esto es más grande que nosotros. ¿Qué significa eso? La ansiedad le pedía a Javier que continuara, que escarbara en una herida que aún no conocía. Tu hermano él quiere protegerte, pero solo está prolongando algo que finalmente tengo que decir. La relación que tuvimos no fue simplemente un error. Fue un episodio que desencadenó algo mucho más complicado. Las palabras de Miguel eran garbanzos, sonando fuera de lugar. Ana apretó su puño, buscando valentía en su dolor. ¿De qué hablas?, preguntó con firmeza, aunque las lágrimas comenzaban a asomarse a sus ojos. Habla de una decisión que tomé, una que afectó a muchas personas, no solo a ti y a tu hermana. Cada uno que está aquí ha tenido una parte, y no quiero que vivamos en la sombra de ella.
Su voz se quebró, y con cada palabra, iba desnudando el peso que llevaba. ¿Qué tipo de decisión? ¿Qué más hay? Javier sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Miguel estaba rompiendo la barrera que los había mantenido a salvo, y el aire cargado de secretos comenzaba a hacer presión en su pecho. Es acerca de una elección que tuve que hacer y a la que no le di el valor que merecía, contestó Miguel, ahora con lágrimas en los ojos. Es sobre la familia que dejé atrás cuando decidí estar con Ana. Hubo falsedades, mensajes y me temo que lo que voy a decir puede cambiarlo todo. El silencio llenó el espacio, rondando como un espectro. Si esa decisión tuvo consecuencias tenemos que saberlo, afirmó Ana, su voz oscura pero resoluta. ¿Cuántas veces me ilusioné con una vida, una normalidad que no existe? La voz de Miguel retumbó en el aire, casi como si fuera un eco del pasado. Debemos conocer a mi madre, ella puede contarnos lo que pasó realmente. Si no lo hacemos, permaneceremos atrapados en este laberinto para siempre. Javier asintió lentamente, sintiendo la gravedad del momento. ¿Y si ella no quiere hablar? ¿Y si lo que nos cuenta es más devastador de lo que ya sabemos? Ese es un riesgo que debemos tomar, dijo Miguel, mirándolos a ambos con profunda determinación. No podemos construir un futuro sobre mentiras, se desmoronará. Necesitamos la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Mientras cada uno intentaba procesar la magnitud de las palabras, el ambiente parecía hacerse más denso, como un fogón que no deja escapar el aire limpio. Javier sintió que su corazón tambaleaba con cada latido. Entonces, ¿cuándo vamos? Ana quebró el silencio, mientras el peso de la decisión se cernía entre ellos como un nubarrón cargado de tormenta. Ahora la respuesta de Miguel fue firme, marcando un nuevo principio, pero también una nueva sensación de miedo e inquietud. Todos sabían que lo que había detrás de esa puerta podría cambiar sus vidas para siempre, y en el fondo, Javier se preguntaba, ¿estaban realmente listos para afrontar lo que ocultaba? ¿La madre de Miguel? La incertidumbre se abalanzó sobre él como una ola, empujándolo hacia un destino que parecía inminente y aterrador. La sala estaba en silencio, cada uno de ellos atrapado en sus pensamientos como insectos en una telaraña, suspendidos entre el miedo y la curiosidad. Javier miró a Ana, quien tenía los ojos desenfocados, llena de preguntas que parecían flotar en el aire. ¿Estás lista para esto?, le preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Ana solo asintió, apretando sus labios con determinación. No puedo seguir viviendo en la ignorancia. Necesito saber la verdad, incluso si duele. Miguel gimió suavemente, todavía procesando su propio dolor, pero su mirada denotaba un propósito. Este camino no será fácil, pero estoy convencido de que si no enfrentamos lo que nos ha dividido, estamos condenados a repetirlo. Con un gesto decidido, comenzó a caminar hacia la puerta, y ellos lo siguieron, cada paso resonando como una campana que marcaba la cuenta regresiva hacia la verdad. Al salir, el aire les golpeó el rostro como un balde de agua fría. La ciudad, llena de vida y bullicio, parecía inconsciente de la tormenta interna que se desataba en sus corazones. Las luces, el ruido, cada pequeño detalle del entorno lo sentían como un eco lejano de lo que realmente importaba. Miguel guiaba el camino con firmeza, mientras Ana y Javier se intercambiaban miradas cargadas de expectación y miedo. Con cada paso que daban, las dudas se arremolinaban. ¿Qué secretos guardaba la madre de Miguel? Javier pensaba en lo que significaría aprender la verdad. ¿Pero de qué verdad se trataba realmente? Su corazón latía rápido, como un tambor de guerra que presagiaba un conflicto interno. Finalmente, llegaron a una pequeña casa de techos de tejas rojas, tan modesta como silenciosa. Miguel se detuvo frente a la puerta. ¿Estás listo?, preguntó, volviendo a mirarlos con una mezcla de desesperación y valentía. Más que listo, Miguel, esto tiene que acabar, dijo Javier, sintiendo una rabia sorda mezclada con la anticipación. Ana respiró hondo y tocó la puerta con suavidad. El sonido resonó en la tranquila noche, y el eco pareció dirigiéndose a sus propios miedos, como un presagio. Después de unos momentos, la puerta se abrió. Una mujer de edad avanzada, de cabello plateado y ojos cansados, apareció en el umbral. Miguel la miró con nostalgia y tristeza.
Mamá, necesitamos hablar. El rostro de la mujer se transformó a medida que la sorpresa se convertía en preocupación. Miguel, no debiste venir aquí, dijo con un hilo de voz. Su mirada se desvió hacia Ana y Javier, y su expresión se tornó más severa. No saben lo que están a punto de descubrir. Siguieron un silencio denso, donde las palabras que no se dijeron parecían volar en la habitación. Era evidente que la madre estaba guardando secretos que no deseaba compartir. Miguel dio un paso adelante. Tienes que contarnos. Es la única forma de liberar el pasado y de ser libres de este dolor. La mujer vaciló, su rostro había pasado de la sorpresa a la resignación. Hay cosas que tal vez no deban salir a la luz, murmuró. No podemos seguir así, insistió Javier. Si hay algo que esconder, lo necesitamos saber. La verdad es lo único que puede sanar todo esto. La madre de Miguel se frotó las manos, inquieta. Hay historias que son peligrosas. Y a veces, lo que se guarda puede arrastrar hasta a los que inocentes. Ana dio un paso, su voz temblaba, pero era firme. Si utilizas ese miedo como excusa para no hablar, nunca podremos avanzar. Lo que esté por venir, lo enfrentaremos juntos. Ella la miró, reconociendo en sus ojos una fuerza que aún vibraba a pesar del miedo. En ese momento, la madre de Miguel se dio cuenta de que la hora de enfrentar el pasado había llegado. De acuerdo. Los contaré todo, pero tienen que estar preparados para lo que escucharán. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdad que tanto anhelaban era ahora inminente, y sabía que poco a poco se desnudaba un capítulo tan turbio que tendrían que lidiar con sus consecuencias. Cuando la mujer comenzó a hablar, instantáneamente comprendió que su vida nunca sería la misma y que lo que revelaría podría bien hundirlos a todos. Todo comenzó una noche cuando su padre y yo tomamos una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. El corazón de Javier palpitó con fuerza. ¿Qué era lo que se estaba desatando? Las palabras estaban al borde de sus labios, pero él solo podía esperar, atrapado entre la expectativa y el temor. ¿Qué otras verdades escondidas saldrían a la luz? La voz de la madre de Miguel seguía flotando en el aire como un eco persistente. Su mirada se perdió en un rincón de la habitación, como si buscara la fortaleza entre los recuerdos. Esa noche mi esposo y yo nos enfrentamos a una decisión aterradora. Había secretos que llevábamos años escondiendo, y el peso era demasiado para soportar. Miguel sintió que su estómago se retorcía. ¿Qué secreto, mamá? ¿Por qué no me dijiste nada antes? ¿Por qué esconderlo? La mujer suspiró, su voz temblorosa traía consigo el peso de una vida entera. No todo es tan sencillo. A veces, proteger a las personas que amas requiere decisiones dolorosas. Tu padre estaba involucrado en algo oscuro. Una elección que lo llevó a actuar de maneras que jamás debía haber permitido. Pero quería protegerte de ese mundo. Ana observaba cada movimiento, cada gesto, absorbiendo la angustia que emanaba su amiga. Miguel, tu madre tiene razón. A veces es mejor no saber. Pero tal vez esta vez el conocimiento pueda liberarnos. La mirada de Miguel se volvió dura. ¿Liberarnos? ¿De qué? Quiero entender. Necesito saber si cada momento que pasé con él fue una mentira. Su voz retumbó en las paredes y la madre dio un paso atrás, como si esas palabras fueran un golpe real, punzante. Tu padre se vio envuelto en un asunto de corrupción, continuó la madre, su voz quebrándose. La empresa donde trabajaba estaba relacionada con actividades ilegales. El día que decidimos dejar todo atrás, fue porque su vida estaba en peligro. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Ana. La confusión se apoderó de Javier. ¿Y por qué no tomaron decisiones más seguras? ¿Por qué no se fueron antes? Porque había más en juego, respondió la madre, apretando los labios en un gesto de desesperación. Había personas involucradas que no perdonaban. Y tu padre, en su afán de protegernos, decidió enfrentar las consecuencias. Pero pagó un precio que nos puso a todos en peligro. Un silencio pesado descendió sobre ellos, cargado de una mezcla de tristeza y miedo. Miguel miraba a su madre, sus ojos llenos de dolor y reproche, mientras Javier se preguntaba cuántas vidas había tomado aquel secreto. ¿Y qué pasó después? ¿Qué sucedió con él?, preguntó Ana en voz baja, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho.
Después la mujer vaciló, como si cada palabra que iba a pronunciar la hundiera aún más en el abismo de la verdad. Después, hubo una noche de caos. Todo se desató. El fuego de las mentiras se convirtió en una tormenta irreversible. Tu padre desapareció, y con ello, mi vida cambió para siempre. Miguel, aturdido, dio un paso atrás. ¿Desapareció? ¿Tú sabías que esto iba a pasar? ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Nos pudiste haber protegido. La madre se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo temblaba. Porque la información es un arma, Miguel. Y no quise que cargaran con esa carga ni un segundo más. Pero el secreto se ha hecho tan grande que a nadie le corresponde vivir con él en la oscuridad. Javier sintió que todo giraba a su alrededor, cada revelación lo dejaba más confundido. Una verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo, ahora se desbordaba, como una herida que nunca sanó. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Podremos superar esto?, preguntó Javier, apretando los puños, con náuseas de angustia. ¿Quién sabe?, respondió la madre con su voz cargada de dolor. Pero hay un paso más, una verdad más profunda que debe salir a la luz. La pelea aún no ha terminado, los corazones de todos tres se congelaron. ¿Qué más podía haber? Podía haber un secreto aún más potente, uno que no solo pondría a prueba su confianza, sino su propia existencia. La madre miró a sus hijos, y en su mirada había una mezcla de determinación y resignación. Ya no hay vuelta atrás. Deben decidir ahora si están listos para confrontar la última revelación. Si no lo hacen, estarán condenados a arrastrar este dolor de por vida. Miguel asintió, intentando recuperar la compostura. Estamos listos, dijo con una firmeza que apenas ocultaba él. Temblor de su voz. Entonces escuchen bien. La madre respiró hondo, y con un parpadeo, una nueva cúpula de oscuridad se desplomó sobre ellos. Lo que su padre realmente hizo fue lo que llevó a su desaparición. Javier sintió como un sudor frío le recorría la espalda, mientras se preguntaba qué tipo de verdad sobre su padre estaba por salir a la luz. La inquietud se apoderó de él, y una sombra de temor se cebó en su mente. ¿Estaban realmente preparados para lo que venía? Las palabras de la madre de Miguel resonaron en el aire como un eco de tormenta. Lo que su padre realmente hizo, fue lo que llevó a su desaparición. El corazón de Javier golpeaba con fuerza en su pecho, mientras su mente intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. Ana, a su lado, se aferraba a su brazo, buscando apoyo en medio de la incertidumbre. La atmósfera en la habitación se volvió densa, como si cada secreto oculto fuera un ladrillo más en la carga que llevaban. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Miguel, su voz quebrada por el impacto de la revelación. La madre de Miguel respiró hondo, claramente abrumada. Tu padre estaba involucrado en una red de corrupción, pero lo que no les conté es que él también era un testigo clave en un juicio que podía desenmascarar a quienes lo amenazaban. Decidió proteger a su familia, y eso lo llevó a hacer algo desastroso. La revelación flotó en el aire, y Javier sintió como su mundo se tambaleaba. No era solo un padre ausente, sino un hombre que había tomado decisiones peligrosas que habían puesto a su familia en riesgo. La culpa y el miedo habían tejido una telaraña a su alrededor, afectando a generaciones con sus secretos. Entonces, su desaparición, fue porque lo mataron, murmuró Ana, con la voz entrecortada por la emoción. La madre de Miguel asintió lentamente, su rostro marcado por el sufrimiento. Lo que su padre hizo para protegerlos costó más de lo que nunca habríamos imaginado. Javier sintió como una mezcla de rabia y tristeza se apoderaba de él. ¿Y nosotros, cuánto tiempo más íbamos a vivir con esto sin saberlo? Se llevó las manos a la cabeza, sintiéndose acorralado por el dolor de lo que había sido su vida. Esa verdad había estado latente, esperando a liberarse y desmoronar todo a su paso. Solo quería que ustedes tuvieran una vida normal, dijo la madre de Miguel, la angustia reflejada en sus ojos. Pero los secretos son una sombra. Están a nuestro alrededor, acechando, y no hay forma de seguir viviendo en la oscuridad. Era el momento de la verdad, y Javier sintió que aunque la tormenta amenazaba con arrastrarlos, había una chispa de esperanza en el horizonte. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, la voz firme a pesar del temblor en su interior. Si hay algo más que debamos enfrentar,
lo haremos juntos como familia. Miguel lo miró, con la admiración brillando en sus ojos. Mi padre tomó decisiones terribles, pero eso no significa que debamos vivir con las secuelas de sus errores. Necesitamos escribir nuestra propia historia, una que no esté dictada por el pasado. Ana, sintiendo la determinación en el aire, asintió lentamente. Nosotros tenemos el derecho de elegir el futuro que queremos. No podemos dejar que el miedo gobierne nuestras vidas. El eco de sus palabras resonó, una promesa de unidad entre ellos. La madre de Miguel, sintiendo la energía renovada, tomó la mano de su hijo. Entonces hagámoslo. Hablemos de lo que es necesario para cerrar este capítulo. Ustedes merecen saber la verdad y vivir sin las cadenas del pasado. Lo que siguió fue un diálogo abierto, donde desgarraron cada emoción y secreto que había estado escondido por tanto tiempo. Hablaron sobre su dolor, sus frustraciones, y abrieron el espacio para la vulnerabilidad. Eran como un rompecabezas, armando las piezas que faltaban en su historia familiar. Cada revelación y cada lágrima compartida se sentía como un paso hacia la sanación. Con el paso del tiempo y las palabras liberadoras, la angustia inicial se disipó lentamente, dando paso a la esperanza y a la posibilidad de un nuevo comienzo. Javier miró a Ana, quien sonreía tímidamente. Quizás ahora nuestros hijos jamás tengan que cargar con el peso de nuestros secretos, le dijo. Finalmente, comprendieron que el viaje hacia sanar el pasado era un proceso y no una meta. Con una nueva visión del futuro, decidieron enfrentar lo que viniera con valentía. Una nueva luz inundó su vida, la familia unida, lista para reescribir su historia. Mientras salían de la casa de la madre de Miguel, los corazones se sintieron más ligeros. Las calles de Guadalajara brillaban con un nuevo amanecer, un símbolo de transformación, y en ese momento, Javier supo que el amor y la conexión familiar eran su mayor fuerza. Esa noche, se sentaron todos juntos en la mesa, y la risa resonó de nuevo en la casa. Había mucho por reconstruir, pero estaban dispuestos a enfrentarlo. La vida prometía ser aún más hermosa al descubrir la libertad que venía con la verdad, y así, la historia de traición, dolor y por fin, sanación, llegó a su fin. Un nuevo capítulo comenzaba. Ahora, si te ha tocado el corazón esta historia y deseas escuchar más relatos como este, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas sientan esta transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo hace la diferencia.